Y vuelvo con Paloma. Lo decía ella, como lo sabíamos todos, ¿no? Que el sábado se celebra la gran manifestación del Día del Orgullo. El Día del Orgullo fue el día 28 de junio, pero nosotros vamos a celebrar en Almería el 8 de julio con cabalgata, con carrozas, con música en directo y con mucho orgullo. Y como actividades previas a esta celebración, pues creo que ahora mismo está Paloma en la Escuela de Arte de Almería. Paloma, adelante. Bueno, Alfredo, me he venido a la Escuela de Arte para ver la exposición que han puesto aquí sobre el Día del Orgullo, o la semana, o el mes, lo que cada uno quiera decir. Y nos la va a enseñar Fran Torres, el comisario de esta exposición y profesor también de la Escuela de Arte, ¿no? Bueno, pues como tú has dicho, es para nosotros, para la Escuela de Arte Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, un orgullo alojar esta exposición que nos ha sido cedida por la Federación Andaluza LGTBI. Y bueno, pues nos sumamos también a todos los actos del orgullo, como no podía ser de otra manera, en esta Escuela de Arte, que es un centro de referencia en la enseñanza de los valores de coeducación y en igualdad. Esta exposición la hemos titulado Orgullo LGTBI por el mundo, y lo que queríamos mostrar es un viaje por los 5 continentes del mundo y por los países, o pararnos en algunos países donde es cierto que estos derechos pues están criminalizados. No tienen la suerte que tenemos ahora mismo en nuestro país, ¿no? De que es uno de los países, precisamente, si nosotros comenzamos nuestro viaje en Europa, bueno, pues en un ranking de tantos por ciento de cómo sería la diversidad y el apoyo a las leyes LGTBI y también el apoyo por parte de la sociedad de cada país, pues nosotros estamos situados en la cabeza de los países, el segundo país de toda Europa en un 70 y tantos por ciento, ¿no?, con mayor apoyo al colectivo LGTBI. Hay que decir también que otro de los rankings que tiene España es el tanto por ciento de población LGTBI. Estamos en torno a un 15% de la población total en España es LGTBI, cuando la media en otros países, incluso europeos, está en torno a un 8 a un 9%. Sí que para pararnos en Europa, y porque bueno, ahora tenemos, con la proximidad de las elecciones, ¿no?, precisamente el colectivo LGTBI se ha convertido, ¿no?, bueno, pues en una lucha de derechos, porque no queremos perder ninguno de los derechos que se han perdido. Y evidentemente en la Unión Europea nosotros destacamos, vamos a la cabeza de esa diversidad y no podemos retroceder y parecernos a países como Polonia o Hungría. En países como Polonia o Hungría, aunque el ser LGTBI no está criminalizado, pero sí está de alguna manera por parte de los gobiernos ultra, sobre todo en Hungría, que gobiernan allí, está perseguido en el sentido de que, por ejemplo, los colectivos no pueden hacer ningún tipo de charla diverso-afectivo-sexual en ningún centro educativo, no hay ningún tipo de anuncio ni en la televisión ni en ningún medio sobre el colectivo LGTBI, con lo cual lo que se pretende es eliminar, no criminalizar, como en otros países que vamos a ver ahora, con una realidad mucho madura, pero sí eliminar como si las personas LGTBI no existieran. De hecho, hay ciudades, que es una cosa como muy increíble, que va en contra de toda lógica y razón, en Polonia y en Hungría, donde ponen carteles de zona libre LGTBI, como si no existiéramos. La Unión Europea es verdad que tiene una política, por supuesto, a favor de los derechos de todos, y de hecho parte de los fondos Next Generation que hemos recibido en España, en estos países no lo han recibido. Bueno, ¿y cuáles son los países en los que está más criminalizado este colectivo? Bueno, pues hay un país, estamos ahora mismo a las puertas de una guerra. Bueno, pues hay un país que es Rusia, que efectivamente su lucha es una lucha contra todos los valores occidentales y especial contra el colectivo LGTBI. En Rusia, y ya aprovecho para decir que en esta exposición, bueno, pues es una exposición multimedia que también tiene vídeos, pues, donde se pueden disfrutar, bueno, algunos de esos vídeos de cómo es ser joven en la Rusia de Putin. Aparte de Rusia, ¿no?, que es como el ejemplo que tenemos todos los días en nuestro telediario, porque es una guerra abierta, ¿no? Bueno, si viajamos por Asia, pues hay otros países también, y lo hemos podido ver en el Mundial de Qatar, donde, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el ser LGTBI está completamente prohibido. El ser LGTBI y también el ser mujer, porque parece que somos las mujeres, ¿no?, y LGTBI un poco que vamos de la mano en el que no poder perder ninguno de los derechos. La radiografía, por ejemplo, en Asia es que en países como Arabia Saudí, Afganistán, Qatar, bueno, pues tienen además, sobre todo en Irán, Irak y Afganistán, la ley de la Sharia.
La ley de la Sharia es la ley de la moral islámica, y esa ley de la moral islámica no solamente criminaliza el ser LGTBI, sino que lo persigue y lo penaliza con pena de muerte. Ejemplos que, bueno, muy duro en Afganistán, donde el ser LGTBI está penalizado con la horca, con lapidación en público o con la decapitación. O sea que nos podemos imaginar la situación de esos países. Sí, el tema de la mujer en Afganistán tampoco está muy bien ahora mismo. El tema ahora porque Afganistán se ha olvidado un poco, porque tenemos todo el foco puesto en una guerra que tenemos en Europa, pero el tema de la mujer en Afganistán, a la mujer ahora mismo en Afganistán ya no puede trabajar, la mujer en Afganistán no puede estudiar. Lo último que he sabido, que eso es lo último que le quedaban a la mujer en Afganistán, que eran los salones de belleza, lo han cerrado todo. O sea que es una pérdida de valores que Occidente, una vez que, yo entiendo ahora que con la guerra de Rusia, pues ya tenemos bastante, pero una vez que pase la guerra de Rusia, ¿qué pasará? Y vencerá los valores occidentales de libertad. Yo estoy completamente seguro. Tenemos que volver a poner el foco en estos países como Afganistán, donde la mujer y el colectivo LGTBI no tienen ningún derecho, y eso no puede suceder. Hay que decir que en contraposición en Asia hay países, por ejemplo, como en la India, que tienen otra política muy diferente. Ellos ya tienen una política de tolerancia hacia el colectivo LGTBI, están en vías de aprobar el matrimonio igualitario, y precisamente el cartel que nosotros hemos hecho desde la escuela, pues un homenaje a las mujeres trans indias, porque además ahí se le considera como, bueno, pues el tener esas giras, ¿no?, pues son consideradas como sagradas o tocadas por los dioses. Son ejemplos en el mismo continente, ¿no?, muy diferentes. En el mismo continente, en Asia, también tenemos ejemplos punteros como pueda ser Israel. Israel es de los pocos países, como en Tel Aviv se puede ver, donde tú puedes casarte y tiene legalizada la ley del matrimonio igualitario, como sucede en España. Es un poco la realidad en Asia, pero podemos hablar de la realidad en África. La realidad en África es incluso peor, o mucho peor, o igual de peor, ¿no? Porque precisamente en África, en la mayor parte de los países, de los 34 de los 55 países de África, está criminalizado y penalizado también con pena de muerte, lapidación, etcétera, etcétera. En África se tiene la creencia que los valores LGTBI de igualdad son valores que hemos exportado a los occidentales y que son valores de vicio. Entonces, esa mentalidad, ¿no?, tan arcaica, ¿no?, que además es falsa, porque los estudios demuestran que en la África de los primeros pobladores existían ya, como no podía ser de otra manera, personas LGTBI. Entonces, pues bueno, pues esa realidad es la que nosotros tenemos que poco a poco también vencer. ¿Y qué pasa con América Latina? Bueno, América Latina es una realidad muy diversa. Nuestra América hermana es una realidad desde América del Sur, América del Norte, América Central, países del Caribe. La realidad es muy diversa porque nos encontramos allí, por ejemplo, bastantes países, ¿no?, que ya no criminalizan, pues como pueda ser Canadá, Estados Unidos, que todos conocemos, pero también países hermanos nuestros, que tienen nuestra identidad cultural, donde los más avanzados ahora mismo son Argentina y Chile. Argentina y Chile sí que es verdad que en los últimos años la sociedad y las leyes han hecho un esfuerzo por reconocer el matrimonio igualitario y también los derechos de los trans. Sí que es cierto que ha habido retrocesos importantes. Siempre que se producen los retrocesos, donde yo lo siento mucho, es donde está la ultraderecha, donde están las cuestiones reaccionarias de odio. Por ejemplo, en Brasil, que es un país, ¿no?, que no tiene criminalizado el ser LGTBI, pero sí que es verdad que es uno de los países donde más crímenes de odio LGTBI se producen. Y todo esto viene sobre todo de la época reaccionaria de Bolsonaro. En Estados Unidos igual. Estados Unidos es precisamente un país, ¿no?, que todos lo teníamos como un ejemplo de modernidad. Muchas de las primeras leyes empezaron allí sobre el LGTBI. De hecho, el movimiento del 28 de junio LGTBI empezó en Stonewall, en Estados Unidos, o sea que era un referente. Pero sí que es verdad que la ola ultra que se está moviendo, ¿no?, también en Estados Unidos y en los diversos estados, hace que ahora mismo en Estados Unidos, en unos estados te puedas casar y en otros estados no te puedas casar. En unos estados puedes abortar y en otros estados no puedes abortar. O sea que es un poco un galimatías de retroceso en leyes y de criminalización. Quería también comentar, por último, lo importante que es la labor de los colectivos. Los colectivos tienen una labor importantísima a la hora de, no solamente del trabajo, por ejemplo, que hacen aquí a través de las charlas diversosexuales, ¿no?, que puedan impartir en los centros, sino también como centros de acogida y de refugio.
Tenemos que pensar que en países como el nuestro, donde todavía gozamos de estos derechos y espero que no se pierdan, los colectivos hacen una labor muy importante porque tenemos muchos refugiados de todos estos países que estamos nombrando, donde son perseguidos con pena de muerte. Y es verdad que los colectivos hacen un papel importante para estos refugiados por cuestiones de odio, bueno, pues adaptarlo a la cultura de nuestro país y que puedan, bueno, pues conseguir una vida en libertad, que es lo que todos queremos. Y bueno, te iba a preguntar, para no irnos de la exposición, ¿hasta qué día podemos verla? Bueno, es cierto que no lo hemos dicho, no sé si lo he dicho porque con tanta información. La exposición comenzó el 28 de junio, fue la inauguración en el Día Mundial de LGTBI y queríamos que estuviera hasta el 8 de julio, que es sábado. Pero es cierto que ha tenido tanto impacto porque yo creo que es una exposición muy pedagógica y divulgativa que hemos decidido ampliarla una semana más. Entonces, durante la semana que viene también se podrá visitar siempre en horario de mañana, porque ahora la Escuela de Arte no está abierta por la tarde, estamos de vacaciones y estamos abiertos para labores administrativas, pero sí que se puede visitar durante toda la mañana. Y la vamos a dejar una semana más porque ha tenido mucho éxito de convocatoria, hay muchas personas, incluido yo que soy el comisario, y que sé algo de estos temas, y he podido aprender mucho con la organización de esta exposición. En la exposición no solamente es lo que está impreso, sino también que a través de los QR se puede viajar y se puede conocer más sobre muchos más vídeos que nosotros no hemos expuesto por falta del tiempo, o libros de referencia, artículos de referencia, bueno, pues para que la población sepa un poco, valore lo que tenemos para no perderlo y sepa y sea consciente de lo que hay en otros países, de la realidad que hay en otros países. Pues Fran, un trabajazo lo que habéis hecho este año para este mes. Muchísimas gracias por mostrárnoslo y por enseñarnos tanto hoy. Pues muchas gracias a vosotros y quería, para finalizar, invitaros a todos el sábado 8 de julio a partir de las 7:30 empezará esa gran manifestación con el lema este año "La diversidad no tiene edad", porque es cierto que la diversidad no tiene edad. No es una moda juvenil ni de ahora, sino que tenemos muchas personas, nuestros mayores, de los que nos podemos olvidar, porque además son los que más han sufrido, los que a lo mejor no han disfrutado de las leyes que sí que estamos disfrutando los demás. Entonces empezaremos con esa gran manifestación a las 7:30 en la Puerta Puchena, terminaremos con la lectura del pregón, que lo hará Sergio Morante, también periodista como vosotros de Canal Sur y además pues paisano de la tierra, y luego también habrá pues actuaciones como hemos hecho siempre, vendrá Natalia y alguna sorpresa más que no quiero desvelar porque le corresponde es el papel de los colectivos, que es cierto que este año yo que estoy en la organización de un poco de todo, están haciendo un trabajo muy potente por toda una serie de actos que se han dado toda esta semana. Recuerdo el otro día la gincana que hubo con la familia. Estuviste maravillosa, esos juegos que realizan con los niños, porque los niños son permeables, los niños no tienen discriminación con ningún niño, los niños es según lo que tú les enseñas y efectivamente enseñarles los valores de amar en diversidad es algo que nunca puede ser negativo. Entonces, pues agradeceros, como siempre, que hacemos cualquier acto en la escuela, no solamente de este tipo, sino por la violencia de género, la mujer, etcétera, vuestra difusión e invitar a todos al próximo gran evento que es el sábado a las 7:30. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues Alfredo, hoy hemos estado aprendiendo mucho con esta exposición y si nos pasamos por aquí seguramente aprendamos muchísimo más porque se nos queda corto de tiempo este pedazo de exposición. Y nada, nos vemos también el 8 de este mes, por supuesto, este sábado en la manifestación. Claro, pero nos vemos antes, dentro de un rato, en el siguiente directo, la siguiente conexión contigo.